Estoy en la capital del país, Washington, D.C. Y todo lo que veo me recuerda al mundo antiguo. Hay columnas griegas, una cúpula gigante con forma de estupa e incluso un enorme obelisco de estilo egipcio. Pero no es solo la arquitectura la cual se inspiró en las civilizaciones que prosperaron hace miles de años. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos, incluyendo a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington, estaban impregnados de conocimiento antiguo e incluso creían que existía vida inteligente a lo largo del universo. ¿Pero se basa esta creencia en especulación lógica o se basaba en algo más? Estoy en una misión para averiguar si podría haber algo más en los orígenes de este país, aparte de lo que nos han dicho estudiosos académicos, y para ver si hay conexiones reales entre los extraterrestres y la fundación de Estados Unidos. Mi nombre es Georgios Tsoukalos. Exploro el mundo que existe entre la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han enseñado los estudiosos académicos no lo es todo. Pero estoy convencido de que cada día estamos un paso más cerca de la verdad. El 19 de julio de 1952, durante el apogeo de la Guerra Fría, un controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington registró 7 objetos voladores no identificados en la pantalla de su radar que se acercaban a la capital de la nación. Inicialmente se temía que fueran fuerzas militares soviéticas, pero determinó rápidamente lo contrario, basándose en su extraño movimiento. Testigos en la torre del aeropuerto dijeron haber visto grandes luces brillantes moviéndose rápidamente a través del cielo. Algunos se movían a toda velocidad y otros simplemente desaparecían. Se informó que dichas luces fueron vistas sobre el Capitolio, la Casa Blanca y el monumento a Washington. Se desplegaron aviones de combate para interceptar los objetos, pero mientras se acercaban, las misteriosas luces de repente desaparecieron. Varios días después de este evento, el general mayor John Samford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se refirió al tema en una conferencia de prensa en el Pentágono. Hemos recibido y analizado entre 1,000 y 2,000 informes, hechos por observadores creíbles de cosas relativamente increíbles. ¿Pero qué eran esas extrañas luces? ¿Podrían haber sido alguna especie de nave espacial extraterrestre? Y de ser así, ¿qué estaban haciendo en Washington, D.C.? Algunos han sugerido que desde la antigüedad los extraterrestres han monitoreado el progreso humano e incluso pueden haber desempeñado un papel al influir en la historia humana. Entonces, ¿es posible que ellos hayan estado observando a los Estados Unidos de América e incluso guiando su progreso desde los inicios de la nación? Estoy en la capital de la nación, Washington, D.C., para reunirme con el historiador Richard Dolan, un experto en la historia de contacto extraterrestre y eventos de ovnis en los Estados Unidos. Con su ayuda, espero saber si hay antecedentes de contacto documentado justo aquí, en Washington, y que posiblemente se remonte a los padres fundadores. Richard ha estudiado no solo los principios de la historia de Estados Unidos, sino que ha escrito varios libros sobre la historia oculta de contacto ovni y su influencia sobre Estados Unidos. América o Estados Unidos se supone que es el lugar de la libertad de expresión, libertad de prensa, la libertad de religión, cosas que eran censuradas y desestimadas en el viejo continente. Así que en su visión de la historia, ¿ha existido alguna vez un país que se haya basado en los principios de los Estados Unidos, como los de la libertad de expresión y de religión y la búsqueda de la felicidad? Eso es lo hermoso de Estados Unidos, lo verdaderamente hermoso, que este fue el lugar donde esos principios se incorporaron por primera vez en la base de la sociedad. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del sueño americano. Este es el lugar donde usted tiene la libertad de expresión, la libertad de ser uno mismo. América siempre fue considerada el nuevo mundo. Cuando Colón llegó aquí, era el nuevo mundo.
Y en los días de Washington estaban muy conscientes de eso, y cuando estaban creando esa república, conscientemente estaban tratando de crear un nuevo y mejor mundo que se basara en los principios. El descubrimiento de América verdaderamente fue como el descubrimiento de un nuevo mundo, ya que cuando Cristóbal Colón navegó hacia Occidente desde España a través del Océano Atlántico, había quienes creían que iba a llegar a Asia o que caería por el borde de la Tierra. No tenían ni idea de que América existiera. En la noche del 11 de octubre de 1492, a solo horas de llegar a tierra firme, Colón escribió en su diario que desde la cubierta de la Santa María vio, y cito, un destello de luz a gran distancia y lucía como la luz de una vela de cera moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Ahora bien, ellos estaban demasiado lejos de la costa para pensar que esto haya sido una luz proveniente de la orilla. Entonces, ¿qué podría haber sido? ¿Una especie de faro extraterrestre? ¿Una señal de que Colón y sus compañeros estaban siendo bienvenidos? Y de haber sido así, ¿por quién? Washington, Jefferson, Franklin, James Madison, todos esos pensadores y más amaban en gran medida a los antiguos griegos y romanos, y de una forma muy consciente trataron de traer sus tradiciones. Es por eso que tenemos esta institución llamada Senado, que proviene de la antigua Roma. Es por eso que toda la arquitectura se basa en los modelos clásicos, los pilares clásicos, los domos y todo esto se basa en la arquitectura clásica. Y creo que es un gran homenaje a los grandes pensadores libres del mundo antiguo, ya que uno no creería estas estructuras a no ser de que fuera para honrar aquello donde se originó todo este conocimiento y estas ideas. ¿Seguro? Poco después del inicio de la Guerra Revolucionaria del 4 de julio de 1776, las 13 colonias rompieron formalmente sus lazos con Inglaterra, tanto política como filosóficamente. Está muy bien documentado que muchos de los hombres a los que llamamos los padres fundadores abrazaron plenamente el siglo de las luces, un movimiento social que valoraba la ciencia sobre la superstición y los derechos humanos individuales sobre lo que ellos consideraban la tiranía de las monarquías europeas. Una gran parte de esta filosofía era un concepto que data del siglo V a.C. llamado la pluralidad de los mundos. La creencia de que existe vida, no solo en la Tierra, sino a lo largo de todo el universo. Una de las preguntas que muero por hacerle es sobre los rumores que han circulado de que en algún momento George Washington, al parecer, se puso en contacto con unas personas de piel verde. ¿Hay algo de cierto en eso? Porque me parece increíble. Yo indagué y siento que no hay ninguna prueba de que eso ocurriera, pero aquí está lo interesante de Washington. Hubo muchas historias o mitos sobre él durante los días del Valley Forge, lo cual fue un momento verdaderamente horrible, difícil y oscuro para Washington y el ejército continental. Y muchos de esos hombres murieron de hambre y se congelaron durante ese invierno. Fue horrible. Y durante ese tiempo Washington salió a rezar, tratando de obtener una orientación, una guía espiritual. Y tuvo una especie de encuentro místico. Él supuestamente se encontró con una mujer que lo llamó Hijo de la República. De acuerdo con uno de esos relatos, una extraña mujer llamada Mujer de Blanco informó a Washington acerca de la victoria que el ejército continental tendría contra los británicos. Ella le mostró una visión de los nuevos Estados Unidos de América. Al general Washington incluso se le mostró un mapa de los Estados Unidos, y a medida que unas gotas de lluvia caían sobre ese mapa, comenzaban a aparecer las ciudades que emergieron en todo el país. Era un modelo de cómo sería Estados Unidos en el futuro. Esto resulta muy interesante para mí porque la idea o las leyendas de las madres cósmicas son frecuentes a lo largo de la historia antigua. Y esto supuestamente se supo de uno de los sobrevivientes del Valley Forge. Hubo un gran número de esos mitos, historias sobre Washington, sobre algún tipo de encuentro místico en Valley Forge. ¿Podría ser verdad? Podría serlo.
Estoy a punto de reunirme con el gran maestro Akram Elias, un experimentado masón en Washington, D.C., y quiero averiguar acerca de la influencia de la masonería en algunos de nuestros padres fundadores, tales como Washington y Jefferson, para saber cómo la masonería pudo haber impactado el nacimiento de Estados Unidos. Vaya, esto es increíble. Dígame, gran maestro Elias, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Por favor, particular? llámame Akram. Lo haré, gracias. Bueno, estamos aquí en la sala de la logia masónica del rito escocés de Washington, D.C. La arquitectura es, en resumen, muy importante en la masonería. Y esa es una de las razones por las cuales el Ser Supremo se conoce como el gran arquitecto del universo para los masones. La letra G, muy a menudo la gente piensa que está relacionada con Dios. De hecho, la letra G es la inicial de la palabra geometría. Y la idea del gran arquitecto del universo es el gran geómetra. Sin importar de qué religión vengan, la palabra arquitecto comprende razón, diseño y belleza en conjunto. Y realmente los orígenes se remontan a la época del Renacimiento, que es la época de los descubrimientos científicos, la explosión en el arte, y remontándonos a algunos de los antiguos, los griegos y los romanos. ¿Cuál fue el conocimiento perdido del Renacimiento y cómo podemos traerlo de nuevo? Esto es increíblemente fascinante para mí porque estos son esencialmente los principios originales de los Estados Unidos. Y entonces, con la idea de que, ya sabe, George Washington era masón, la gente ha olvidado que, al final, todo está conectado. Absolutamente. Puedo incluso ir más allá al decir que muchos de los ideales y los principios masónicos inspiraron a los padres fundadores y ayudaron a la fundación de los Estados Unidos. Según los historiadores, los 9 firmantes de la Declaración de Independencia y 13 firmantes de la Constitución eran masones. Y Akram me dijo que el maestro masón George Washington estaba tan apasionado con los conceptos de la masonería que el 18 de septiembre de 1793 insistió en colocar la piedra angular del edificio del Capitolio de acuerdo a las tradiciones ceremoniales masónicas. George Washington, usando su ropaje masónico por completo, condujo un desfile masónico desde la Casa Blanca hasta Jenkins Hill, donde ahora se asienta el Capitolio, para colocar la primera piedra del Capitolio de Estados Unidos, el poderoso símbolo de este nuevo gran experimento, la rama legislativa. ¿Era más aceptable para George Washington aparecer en su ropaje? ¿Cree usted que la gente en aquel tiempo se habría burlado o era algo aceptado en la sociedad? No, era algo muy aceptado y de hecho Estados Unidos se destaca en cierto modo porque muchos de los fundadores, los padres fundadores de Estados Unidos eran masones y estaban orgullosos de serlo. Una de las pinturas más fascinantes que existen de George Washington es una litografía de 1866 que lo representa en su ropaje masónico. Y hay imágenes masónicas en toda la pintura. Por encima de su hombro derecho está el símbolo popular masón de la escalera de Jacob, que proviene de la historia bíblica donde Jacob es testigo de ángeles que ascendían y descendían de una escalera desde el cielo. Sin embargo, en la pintura, la escalera no parece venir de los cielos, parece estar saliendo de un objeto oscuro que emite luces multicolores. Por lo tanto, ¿estamos realmente ante una escalera que viene desde el cielo o podría ser esto una rampa que sale de algún tipo de nave? Y si es así, ¿qué está haciendo en una pintura de George Washington? Te puedo dar a conocer algunos de los símbolos masónicos adicionales en la ciudad. El monumento de Washington es un extraordinario ejemplo de simbolismo masónico en la ciudad. De hecho, era la única cosa que desencadenó mi interés, mi curiosidad. Me pregunté, ¿qué hace un obelisco, una estructura de estilo egipcio, aquí en el centro de Washington, D.C.? Y pues, el arquitecto era masón. A 169 metros de altura, el monumento a Washington es el obelisco más grande en el planeta y es un reflejo del mundo antiguo en mayor medida que cualquier otra estructura en Washington, D.C.
Los masones lo construyeron de manera que la constelación de las Pléyades fuese visible directamente sobre su punta en forma piramidal. Pero aún más fascinante es el hecho de que también se construyó un estanque reflector, por lo que el observador tiene la impresión de que el monumento en sí mismo no solo está apuntando al cielo, sino que apunta desde el cielo hacia la tierra. Esta noción representa otro concepto que los masones adoptaron del mundo antiguo, el de como es arriba, es abajo, lo que significa que el mundo del universo está también aquí, a nuestro alrededor. Entonces me puse a estudiar a los arquitectos y luego descubrí que todos los grandes arquitectos que trabajaron en estas grandes estructuras también fueron masones de la Corte Suprema, del Capitolio de Estados Unidos, de la Casa Blanca, el monumento a Lincoln, y pensé, vaya. Y por supuesto, un arquitecto es un artista, y un artista refleja sus puntos de vista, creencias o lo que sea en su arte. Ahora, tan interesante como es para mí el monumento a Washington, también lo es la cúpula del edificio del Capitolio. Quiero decir, mírenla, se ve exactamente como una estupa, una cúpula en forma de campana que los antiguos budistas pensaban tenía poderes místicos. Numerosos textos sánscritos antiguos describen las estupas como carrozas de los dioses, máquinas voladoras en las cuales seres poderosos venían desde los cielos. Incluso hay quienes creen que el diseño de la estupa ayuda a las personas que están debajo de ella a conectarse directamente con el conocimiento extraterrestre. Como sabrá, siempre he tenido curiosidad con respecto al billete de $1, y ya que usted está aquí, quería ver si hay algo que usted pueda explicar sobre el simbolismo existente en el billete de $1. Esta es la pieza de papel moneda más esotérica que existe sobre la faz de la Tierra. Y esotérica significa que ha ocultado los símbolos, que solo alguien a quien se ha enseñado a descifrarlos puede realmente entenderlos. Por lo tanto, permíteme comenzar con la pirámide. La pirámide está realmente conectada con el obelisco debido a que ambos son dos grandes símbolos del antiguo Egipto, los grandes constructores. Ahora, debajo de la pirámide se verá que hay una inscripción en latín, dice Novus Ordus Seclorum, que en latín significa nuevo orden para las eras. Los fundadores básicamente nos decían, depende de ustedes, generaciones futuras de estadounidenses, continuar con la construcción, y para completar ese edificio se necesita una fuente de luz. Es por eso que se ve en la parte superior de la pirámide el ojo que todo lo ve, con luz en un triángulo. También es un símbolo del antiguo Egipto. Es mitológica, se interpreta como usted quiera. Quiero decir que hay un sinnúmero de culturas con la misma idea exacta. El símbolo masónico en el billete de $1 es fascinante, en especial el ojo que todo lo ve, debido a que este es un símbolo antiguo que a veces tiene la intención de sugerir que hay alguien o algo observándonos. Así que para los hombres que estaban promoviendo la ciencia y la razón sobre la fe religiosa, ¿qué podría significar esto? ¿Tenía el ojo que todo lo ve la intención de aludir al Dios Todopoderoso? ¿O podrá ser que los padres fundadores creían que había algún otro, tal vez algún tipo de presencia extraterrestre guiando su camino? Una presencia que puede haber tenido un interés particular en el experimento americano. Estoy hablando con el gran maestre Akram Elias, un experimentado masón en Washington, D.C., quien ha estado mostrándome cuán abundante es el simbolismo masónico aquí en la capital de Estados Unidos. Pero lo que realmente llamó mi interés es el hecho de que el simbolismo no termina con la arquitectura. Hay símbolos integrados en el diseño de la propia ciudad. Ya que Washington D.C. fue diseñado en un mapa, lo que lo hace único es que tenía que ser diseñado con la intención de que debía reflejar una filosofía de gobierno. Correcto. Y de la geometría. Así que si nos fijamos en Washington D.C., todo tiene forma geométrica. El Capitolio está en el centro. Los distritos divididos en 4 cuadrantes: noreste, noroeste, sureste y suroeste. Muy científico. Así que ahora, cuando se mira a la ciudad desde arriba, se puede observar la intersección entre las avenidas y calles, formando obviamente formas geométricas. Triángulos, rectángulos, cuadrados. Esto demuestra algo muy importante. Esta nueva forma de gobierno no se basará en la religión para gobernar,
los asuntos que son del pueblo. Se basará en el método científico, la geometría, la razón y la belleza. Tengo que llamarlo Gran Maestre Elias, porque esto ha sido muy, pero muy esclarecedor. Para saber más sobre el diseño de la capital de Estados Unidos, me dirijo a Logan Circle en el centro de Washington para reunirme con el masón Mark Colco Rivera y un topógrafo histórico local llamado Chas Langland. Estos son unos instrumentos muy interesantes y presumo que son bastante viejos. Son maravillosos. De los siglos XVI y XVII, Oh, no puede ser. la época en que la ciudad de Washington fue medida. Hacer una demostración práctica de cómo los padres fundadores planificaron y estudiaron la ciudad y usaron los verdaderos instrumentos fue realmente increíble. Este es el dispositivo de ángulo de tránsito. Esta es la forma en que medían las distancias en la época colonial. ¿Podría mostrarnos aquí en el terreno cómo algunas de estas cosas se implementaron en realidad? No tenían una serie de acero flexible. Antes de eso, tenían esto. Una cadena de topógrafo de 33 pies. ¿Por qué 33 pies? Exacto. ¿Por qué? Una medida de 33 pies se acopla a una milla perfectamente. Y se acopla a un acre perfectamente. ¿Quieres probarlo? Sí, absolutamente. ¿A dónde voy? Es interesante que la longitud de la cadena de topógrafo sea exactamente 33 pies. El 3 es un número místico en la masonería que se remonta a tiempos antiguos. ¿Es posible que un dispositivo de medición de 33 pies fuera elegido una vez más para mantener los principios masónicos? ¿O es solo una coincidencia? ¡Clávalo! ¡Felicitaciones! Acabas de medir los primeros 33 pies de la parte continental de Estados Unidos. Sigue adelante y mídelo una y otra vez y harás lo que hicieron los topógrafos. Es increíble pensar que toda la ciudad de Washington, D.C., con su hermoso diseño, se midió usando solo cadenas. Y el esfuerzo que tomó a los padres fundadores hacer realidad su visión me hace sentir aún más curioso por el diseño que eligieron y el propósito detrás de él. ¿Es posible que los padres fundadores quisieran que se les reconociera desde el cielo? ¿Por qué cree que alguien podría querer ver Washington, D.C. desde el espacio? Ha habido artículos que dicen que L'Enfant especuló sobre eso. Creo que es cierto. Pierre L'Enfant fue el ingeniero de la ciudad de Washington, el diseñador de la ciudad, el planificador, y él juega con la simetría, que era un nuevo concepto revolucionario. Las 13 colonias orientales, si nos fijamos en ellas desde el aire, las líneas, los caminos y los campos están todos torcidos y desorientados. Es el viejo sistema inglés, y ese sistema llegó aquí cuando éramos colonias inglesas. Él quería que su plan fuera simétrico. Estos círculos se alinearon en puntos altos, pero luego jugó con ellos. Él lo quería. Y no es exactamente simétrico, él no fue capaz de hacerlo perfecto, claro, pero jugó con ello. Hacer esto en paralelo con eso, en paralelo con eso, esto, hacerlos en paralelo. En otras palabras, él podría haber conectado una avenida desde aquí hasta aquí. Pero no lo hizo porque quería simetría. Él estaba preocupado por cómo se habría visto desde el aire. Es realmente fascinante pensar que los padres fundadores, junto con el topógrafo Pierre L'Enfant, también masón, consideró cómo se habría visto Washington, D.C. desde lo alto de la tierra el día en que se le ocurrió su diseño para la ciudad. En el mundo antiguo podemos encontrar una cantidad de sitios diseñados a propósito para ser vistos desde el cielo. Uno de los más famosos es las líneas de Nazca en Perú. Pero también está el montículo de la serpiente en Ohio, las tumbas Kofun en Japón, el gigante de Atacama en Chile y muchos otros. Y por supuesto, en el mundo antiguo de la mitología señala que estos lugares estaban destinados para ser vistos por los dioses. Así que, ¿cuáles eran las intenciones de los padres fundadores? Podría ser que los padres fundadores, muchos de los cuales creían que existía vida inteligente en otros lugares, en otros planetas, diseñaran Washington, D.C., anticipando que Estados Unidos podría un día ser visitado por extraterrestres. ¿O es posible que Estados Unidos ya hubiera sido visitado cientos de años atrás? El 5 de abril de 1800, el vicepresidente Thomas Jefferson recibió uno de los primeros informes oficiales sobre ovnis de los Estados Unidos.
El astrónomo William Dunbar, en Baton Rouge, Luisiana, informó a Jefferson que él fue testigo de una luz que brillaba intensamente del tamaño de una casa grande, flotando a unos 200 metros por encima del suelo. Dunbar dijo que era muy brillante, desprendía mucho calor y se estrelló contra la tierra cerca del lugar. Jefferson tomó este informe muy en serio, tanto así que escribió sobre esto en su diario. Incluso se lo presentó a la Sociedad Filosófica Americana e incluso hoy en día Thomas Jefferson, junto con el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, siguen siendo las más poderosas figuras públicas en reconocer oficialmente un encuentro ovni. Es increíble para mí que Thomas Jefferson informara de un avistamiento ovni y hoy casi nadie lo sepa. Pero uno de sus contemporáneos fue aún más firme en que no estamos solos en el universo. Estoy en Filadelfia para aprender más acerca del padre fundador, que era el más abierto de todos en cuanto a lo relacionado con la vida extraterrestre, Benjamin Franklin. Para averiguar por qué Benjamin Franklin fue tan fuerte defensor de la idea de que existía vida más allá de la Tierra, estoy aquí reunido con el autor e historiador Michael Zuckerman. Michael y yo acordamos reunirnos en la casa de Stanton en Filadelfia, construida por James Logan, un amigo de Ben Franklin. Así que, ¿Ben Franklin frecuentaba esta casa? Franklin venía mucho aquí, porque él amaba los libros. Y Logan tenía la biblioteca más sorprendente, sin duda alguna, de Pensilvania, probablemente de todo Estados Unidos en esa época. Y la única biblioteca que alguna vez se le acercó fue la propia biblioteca de Franklin, que él mismo construyó. A pesar de que los padres fundadores de Estados Unidos incluyen algunos de los hombres más brillantes que ha conocido Estados Unidos, Benjamin Franklin se las arregló para destacarse. Él fue un genio inspirado, cuyas ideas científicas avanzadas acerca de todo, electricidad, ondas de luz, patrones climáticos y corrientes oceánicas, lo ponen a la par de hombres como Leonardo da Vinci y Albert Einstein. Contribuyó en todo. Fue el diplomático más grande que Estados Unidos tuvo. El científico más grande que hemos tenido. Fue sencillamente el científico más importante del siglo XVIII. Y obtuvo títulos honoríficos de media docena de universidades. Fue un gran escritor, fue obviamente un inventor, pero también un líder cívico. Fue el político más poderoso de Pensilvania. Era militar y no había nada que no pudiera hacer. Fue increíble lo que Benjamin Franklin fue capaz de lograr prácticamente sin educación formal. Cuando era joven se negó a asistir a la iglesia. En cambio, se instruyó solo sobre todas las grandes religiones. Era la antítesis de lo espiritual. A pesar de eso, él leyó mucho acerca de teología. Escribió más teología que cualquier seglar en toda la América colonial. ¿Cómo cree que Franklin se acercó a la idea de la pluralidad de los mundos? Para las personas con cierto conocimiento científico en el siglo XVIII, eso era un hecho científico. Franklin decía que quien quería rezar cometía un error al orar a Dios, porque Dios tiene que velar por este enorme cosmos. Dios no puede ser molestado solo por este pequeño planeta Tierra. Así que Franklin daba por sentado que había muchos otros mundos. Imaginaba apretadas filas de ángeles que cuidaban diferentes partes del universo, de modo que para él eso era una realidad. El concepto de la pluralidad de mundos se originó en la antigua Grecia. Pero lo que mucha gente no sabe es que los padres fundadores fueron también fuertemente influenciados por la cultura nativa estadounidense y sus historias de seres que descendieron de las estrellas.
Se hace cada vez más evidente para mí que el concepto de que la vida existe más allá de la Tierra tiene una fuerte influencia sobre los padres fundadores. Pero me siento realmente curioso por descubrir lo que aprendieron de las personas que habitaron Estados Unidos primero. En este punto de mi investigación, estoy convencido de que Estados Unidos fue fundado por hombres y mujeres que eran, sin duda alguna, religiosos, pero además eran tolerantes ante la idea de que podría existir vida inteligente en el universo. También fundaron intencionalmente su nueva nación en las filosofías antiguas de Roma, Grecia, Egipto e India, civilizaciones que a su vez acreditan su origen a los llamados dioses, los visitantes de las estrellas que vinieron a la Tierra y compartieron su sabiduría con la humanidad. También me estoy convenciendo de que otra civilización antigua jugó un papel importante en lograr el experimento americano, la de los indios iroqueses. Por esa razón fui a Georgetown, en Washington, D.C., para reunirme con el doctor Donald Grindy, un experto en la historia de los iroqueses. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Conocerlo. Estoy interesado en saber cómo el Tratado de las 6 Naciones de los Iroqueses pudo haber sido realmente una inspiración para la Constitución de los Estados Unidos. He oído diferentes historias sobre el hecho de que los iroqueses desempeñaron un papel decisivo en la creación de Estados Unidos. ¿Qué me puede decir sobre los iroqueses? Bueno, los iroqueses o los Haudenosaunee, así como ellos se llaman a sí mismos, que quiere decir gente de la Casa Larga, estaban en el estado de Nueva York y el sur de Ontario. Eran los indígenas de esas zonas. ¿Qué me puede decir del jefe Canasatego? ¿Quién era y por qué era tan importante? Bueno, Canasatego era un jefe iroqués de 7 naciones. Él intervino en un acuerdo en el que estuvo presente Benjamin Franklin en 1754 y le dijo a los colonos estadounidenses que debían pensar en el desarrollo de una confederación similar a la Confederación Iroqués. ¿Inspiró esta gran ley de la paz a los padres fundadores para fundar esta nación con leyes similares? Sí. Benjamin Franklin se inspiró en los iroqueses por la forma como gobernaban. Eso se ha considerado en general como uno de los primeros pasos hacia la independencia. ¿Hay conceptos específicos de los cuales usted tiene conocimiento y que se han hecho en Estados Unidos actualmente? Bueno, hoy se dice nosotros el pueblo, lo cual significa que la soberanía o poder reside en el pueblo. Bajo la soberanía del sistema monárquico, esta residía en el rey que había sido designado por Dios. Y nosotros, el pueblo, es como comienza la constitución de los iroqueses. Se trata del pueblo. Estoy ansioso por ver cuánto de los principios, incluso la estructura del gobierno estadounidense, fue inspirada por los iroqueses nativos. Pero también quiero averiguar si los padres fundadores fueron igualmente influidos por las propias historias de los iroqueses acerca de tener orígenes extraterrestres. ¿Qué me puede decir de la Mujer del Cielo? La Mujer del Cielo es parte de la historia de la creación iroqués Haudenosaunee. Hay un mundo en el cielo, y ella cae hacia la tierra, la cual está cubierta por agua. Y a continuación, una tortuga se eleva hasta atraparla. Y esa tierra es lo que el pueblo Haudenosaunee llama Isla Tortuga, que es América del Norte. Si nos fijamos en un mapa de América del Norte, esa se parece a una tortuga. México hasta Panamá es la cola. Florida es una pierna trasera. Baja California es otra pierna trasera. Una pata delantera es Alaska y la otra pata delantera es la que va hasta cerca del Labrador. Así que lo de la tortuga sale de allí. Es interesante que se tenga una historia de la creación y el conocimiento de que América del Norte lucía así, a pesar de no existir satélites en esos días. Es exactamente lo que iba a decir.
Es fascinante saber de las figuras de tortugas en la historia iroquesa sobre la creación, porque en las culturas antiguas de todo el mundo se pueden encontrar historias de origen que comienzan con una tortuga cósmica. Ahora, en el caso de los iroqueses, se dice que una tortuga gigante se levantó para atrapar a la mujer del cielo, pero ¿podría más bien tratarse de una referencia a una especie de nave espacial? Incluso si la tortuga en la historia solo se refiere a la forma de América del Norte, es tanto más increíble, porque ¿cómo es que antiguos nativos norteamericanos tuvieran una idea acerca de la forma del continente, a menos que pudieran verlo desde el espacio? Cuando comenzó la revolución de los Estados Unidos, uno de los símbolos del colono era una mujer indígena. No es hasta la década de 1840 y 1850 cuando aparece el tío Sam. Resulta fascinante para mí que uno de los primeros símbolos de la América colonial fuera una mujer indígena americana que pudo haber sido una representación de la mujer de los cielos de los iroqueses. Porque también tenemos esa extraña historia de George Washington de que a él lo visitaba en Valley Forge un ser femenino angelical. En una de las varias versiones de la historia, la mujer del cielo esparce tierra y semilla de pie sobre el lomo de una tortuga. La tortuga luego crece y crece haciéndose rica y fértil. Entonces, ¿es la historia de la mujer del cielo simplemente un mito colorido? ¿O podría ser una representación de un verdadero extraterrestre de carne y hueso? Mi investigación debe continuar. Estoy fascinado al aprender sobre las fuertes conexiones entre los hombres como Benjamin Franklin y los indígenas iroqueses, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de filosofías y leyes iroquesas a la Constitución de Estados Unidos. Y también estoy muy emocionado por saber que los iroqueses tienen una historia de origen en relación con la denominada Mujer del Cielo, y que se cree vino a la Tierra decenas de miles de años atrás y sirvió como un símbolo para los Estados Unidos hasta la mitad del siglo XIX. Para aprender más, acordé reunirme con la experta en folclore indígena, la doctora Joan Shenandoah, miembro de la Confederación Iroquesa Oneida. Joan, ¿qué puedes decirme acerca de cómo los iroqueses influenciaron a los padres fundadores? El pueblo iroqués tenía algo hermoso que ofrecer a Estados Unidos, que era democracia, igualdad, derechos de las mujeres, respeto a la dignidad humana, derechos religiosos. No había sistema de clases, no teníamos reyes ni reinas. ¿Qué puedes decirme acerca de la leyenda de la Mujer del Cielo? En primer lugar, no la consideramos una leyenda, la consideramos algo real. Creemos que este es el comienzo de lo que somos como pueblo en esta tierra. Joan me dijo que para su pueblo estas historias de seres que descienden de las estrellas no eran leyendas, sino una realidad. Se me puso la piel de gallina porque ese es el punto central de la teoría de los antiguos astronautas. Pero ¿sería seguro decir que los iroqueses influyeron en gran medida a la Declaración de Independencia y tal vez incluso en la Constitución? Por supuesto que sí. Se dice que mi antepasado de 7 generaciones estaba allí cuando firmaron el documento. Fue algo bastante increíble. Una sala llena de iroqueses presenciando este gran evento de cómo la gente podía vivir en libertad, democracia. Entonces, ¿piensas que la historia iroquesa de la creación tuvo influencia sobre los padres fundadores? Sí. Y no estoy segura de que el país siquiera esté al tanto de que los iroqueses se reunieron con los colonos y les mostraron un camino diferente. Agradezco mucho tu tiempo. Para nada. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. Si alguien fuera a desafiarme y me preguntara si es del todo posible que Estados Unidos tal vez tenga algunos orígenes en antiguos astronautas o por lo menos algunas conexiones, entonces les diría que tan solo observaran la capital del país, Washington, D.C., porque
No solo se pueden encontrar monumentos y edificios inspirados en civilizaciones antiguas, que creían que los antepasados de la humanidad habían viajado hasta aquí desde otros mundos, sino también, por sorprendente que parezca, porque hay una estatua que podría interpretarse como un extraterrestre que está aquí a la vista de todos. Y quizás se pregunten dónde está. Allí, en lo alto de la cúpula del Capitolio, hay una estatua llamada el Espíritu de la Libertad, pero que bien podría llamarse la Mujer del Cielo. Fue esculpida por Thomas Crawford y se remonta a la década de 1860. Cuando se mira de cerca, se puede ver que está vestida con lo que parece ser el atuendo nativo de los iroqueses. Y sobre su cabeza tiene un elaborado adorno de plumas de águila que está rodeado de estrellas. Tal vez no deberíamos pensar que Estados Unidos tiene padres fundadores, sino también una madre fundadora. Es posible que la historia de los iroqueses sobre una mujer del cielo no fuera sino un intento de los primeros seres humanos por describir la visita de una mujer astronauta en un pasado remoto. ¿Podría significar esto que en realidad fue un extraterrestre lo que llevó a los iroqueses a creer que un buen gobierno debe garantizar a sus ciudadanos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? A pesar de no estar del todo convencido, estoy abierto a la idea de que la estatua sobre la cúpula podría ser la representación de una verdadera extraterrestre de carne y hueso, cuya influencia aún se puede encontrar por aquellos que estudian las leyes de Estados Unidos, examinan lo más sagrado de las instituciones y por todos los que desafían a la autoridad en su búsqueda extraterrestre.